pasamos muchas cosas importantes de una forma desapercibida, porque pensamos que no nos enseña nada. Y a mí, hermanos, esto que estoy leyendo, esto que les he compartido, para mí hay una gran lección y que yo quiero compartirlas. Esta es la lección, hermanos, que para mí nos da esa hacha que cayó en las aguas, ¿sí? Y que era prestada y que Eliseo, ¿sí? Tuvo la fortuna de cortar un palo y a través de él poder recoger el hacha del agua y entregarla a quien la había pedido. Pero, ¿qué es lo que nos puede enseñar las hachas o el hacha? ¿Qué es lo que nos puede enseñar? Bueno, en la vida de nosotros los cristianos, hermanos, nos pueden enseñar muchas cosas. Esa hacha que se hundió en el agua, aún esa que ya hace muchísimos años pasó, tiene una lección vigente para nuestros días. ¿Sí? Si leemos con mucho cuidado todos los detalles sobre esto y comenzamos a meditarlos, hermanos, a nosotros como cristianos, ¿sí? Esa hacha que se hundió, hermanos, nos da una buena lección. Sería bueno, hermanos, preguntarnos, porque a lo mejor usted tiene dudas, dice, ¿qué me puede enseñar el hacha a mí? Esa hacha que era prestada y que cayó en el agua y que la rescató, dice, ¿qué me puede enseñar a mí? Hermanos, es lícito que preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué decimos que esa hacha nos puede dar una lección? Bueno, por lo siguiente. Voy a mencionar, ¿verdad?, qué es lo que de alguna manera nos puede enseñar esa hacha que cayó en aquella agua. Primero, la hacha que cayó en el agua nos puede enseñar primeramente esto. Fíjense bien, que muchas veces nosotros, por no consultar a Dios primero en lo que queremos hacer, ¿verdad?, tenemos un fracaso. Eso es lo que nos puede enseñar en primer lugar el hacha. Aquella hacha que se perdió, que se hundió. En la vida sucede eso. Hay muchas veces que nosotros por naturaleza, tanto hombres como mujeres, somos muy intrépidos. Y muchas veces, aún siendo cristianos y reconociendo que todas las cosas debemos de ponerlas en las manos de Dios, ¿sí?, en las manos de Dios, antes de realizarlas, no lo hacemos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, hermanos, no consultamos a Dios para decirle, Señor, tú ves con buenos ojos este plan que yo tengo en la vida para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para la iglesia. A veces, hermanos, hacemos cosas nada más porque nos place hacerlas. Y decimos, hermanos, que las estamos haciendo para Dios. Pero, hermanos, el hacha que cayó en el agua nos da la lección que cualquier cosa que vayamos a hacer, hermanos, siempre lo consultemos con Dios, ¿sí? Vayamos a Dios primero, ¿sí?, en todo lo que queramos hacer, para que Dios, hermanos, ¿sí?, dirija aquello que vamos a hacer y sea algo que está de acuerdo al plan que Dios tiene para la vida de la iglesia o para la vida de nosotros. Eso es en primer lugar lo que pudiéramos pensar que nos enseña el hacha que cayó en el agua, de que no hay que hacer las cosas, hermanos, precipitadamente. Hay que orar primero, hay que ir primero con Dios, ¿sí?, y consultarle aquello que queremos hacer, aquello que nos gustaría hacer. Segundo, el hacha que cayó en el agua, hermanos, ¿sí?, también, fíjense bien, también es importante que la meditemos porque nos da otra enseñanza. ¿Saben ustedes qué nos enseña el hacha ahora en esta ocasión? Tal vez, hermanos, porque no hay una meta bien fija, espiritual, en muchos de los que nos llamamos cristianos, ¿sí? No hay una meta espiritual clara, hermanos. Se fracasa en la vida. Eso nos enseña también el hacha que cayó en el agua. Que muchas veces, hermanos, nosotros trazamos metas espirituales.
pero que no están estudiadas sobre todos los lados que sea posible estudiar para que aquella meta espiritual que estamos elaborando para nuestra vida o para la familia o para la iglesia, hermanos, pueda tener éxito. Entonces, esta es la segunda cosa que nos enseña el hacha que cayó en el agua. Porque no hay, hermanos, una meta espiritual clara de la vida, es que esa hacha se nos va a las aguas, se nos pierde. Qué triste. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo habló bastante sobre las cosas que nosotros muchas veces planeamos, sí, pero con una meta clara, porque queremos tener éxito en aquella meta que nos hemos propuesto realizar? Él en una ocasión hizo una ilustración muy hermosa, de dos maneras. Cuando habló de que nadie va a construir algo, si antes no comienza a pensar en el costo de aquello que quiere hacer. Y agrega que nadie puede pelear con un ejército sin antes saber con cuántos hombres cuenta para enfrentarse con aquel ejército. Esto quiere decir tener una visión clara, ¿sí?, de aquello que nos hemos propuesto, hermanos, como meta para conquistarlo. Entonces, muchas veces, por no tener esa mente espiritual clara en la vida, es que el hacha se nos va al agua. Y no hay ningún resultado. Suele suceder esto, hermanos. En muchos ha sucedido esto. Muchos, por no consultar a Dios primero en sus planes se van al aire. Muchos, hermanos, por no tener claro los propósitos para su vida como cristiano o como familia, llega el fracaso. Tercero, también esto nos enseña el hacha que cayó en el agua. Muchas veces, hermanos, el hacha se nos cae en el agua porque somos impacientes. Creo que por naturaleza, hermanos, tenemos esa tendencia de ser impacientes. A lo mejor usted no es impaciente, pero esto es muy común en casi la mayoría de todos los hombres, de todas las mujeres, de que muchas veces somos muy impacientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que el hacha se nos puede caer en el agua precisamente por ser impacientes, por precipitarnos, hermanos, ¿sí? En todo lo que queremos hacer. A veces, hermanos, estamos tan precipitados en hacer algo que no respetamos los tiempos de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que en las cosas de Dios y en la vida cristiana no tenemos que ser impacientes? Lean, por favor, el libro de Santiago. ¿Sí? Vean cuando Santiago ilustra aquella hermosa historia del agricultor. ¿Cuánta paciencia debe de tener el agricultor para poder ver el fruto de aquello que ha sembrado? Pero muchas veces nosotros somos muy impacientes, nos precipitamos, no respetamos los tiempos de Dios. Dios, hermanos, tiene su tiempo. Estaba platicando, se me va el nombre. ¿Cómo se llama, Dianita? Perdón, no debo de mi sermón hacer esto, pero ¿cómo se llama el matrimonio que vive allá cerca de usted? Rosario y Héctor. Estaba platicando con Héctor. La señora estaba a un lado con él cuando estaba platicando. Le decía, ustedes me parecen un buen matrimonio. Necesitan aprender un poco más de la Biblia, ¿ya?, para que ustedes puedan entregarle su vida al Señor. Y si ustedes le entregan su vida al Señor, ustedes van a llegar a ser un buen ejemplo para muchos matrimonios dentro de la iglesia. Y estaban bien atentos con lo que estaba diciendo esto. Y él decía, tiene razón. Hermanos, ahí es en donde no hay que precipitarnos. Dios tiene su tiempo. Y si ese matrimonio vendrá a la iglesia, Dios tiene su tiempo para ellos. Pero muchas veces somos impacientes. Y por eso se nos cae el hacha en el agua. Por eso fallamos. Porque nos precipitamos en los tiempos de Dios. Hermanos, eso es lo que sucede, ¿verdad?, cuando nuestra hacha se cae en el agua.
tres cosas que he mencionado. Algo más. Otras hachas, hermanos, que también vemos que se precipitan en el agua y que pudieran ser nuestras hachas o hachas prestadas, hermanos, tienen razones de por qué se precipitan también en el agua. Mencionaré, al igual que en el punto anterior, tres cosas brevemente. Una, esas hachas se precipitan en el agua también por el deseo, primero, el deseo de vivir una vida de más consagración. Fíjense qué curioso. Pero esto enseña la Biblia, que muchas veces, hermanos, nuestra hacha, ¿verdad?, se cae en aquella agua porque tenemos el deseo de vivir una vida de más consagración. Comenzamos como la iglesia en Éfeso, llenos de amor. Bueno, ya no cabe tantas cosas en nuestro corazón, pero pasa el tiempo y se nos cae el hacha en el agua. Llega el desánimo, llega la falta de amor, llega la falta de interés de atender al Señor, de estar en comunión con el Señor y con la iglesia. Y entonces es cuando el Señor dice que es necesario que no se precipite. ¿Por qué? Porque el deseo de vivir una vida de más consagración, sin, fíjense bien, sin tomar en cuenta al Señor, el hacha se va a ir al agua. Segundo, el hacha que se precipita al agua, hermanos, también nos enseña, o podemos aprender, ¿sí?, lo siguiente: aprender a decir sí a Dios, a todo lo que Dios nos manda. Claro que así debe de ser. Pero muchas veces eso sí a Dios, hermanos, no hay una veracidad cuando le decimos sí a Dios. Por eso el Señor, que conoce los corazones de todos, ¿se acuerdan ustedes que en su tiempo Él se dio cuenta de ello, de que muchos, ¿verdad?, su hacha se iba al agua porque estaban prestos a decir sí a Dios? Pero el Señor sabía que esas hachas de ellos, ese deseo, se iban al agua, porque y decía el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces, hermanos, el aprender a decir sí a Dios, pero, hermanos, sin tener puesto el corazón y la veracidad en aquello que estamos diciendo, nuestra hacha se va a precipitar en el agua.